Miren cómo llegaba ayer por la tarde el agua a las calles de Vallelado, en Segovia. La tromba, que cayó momentos antes en la localidad cercana de Cuéllar, se transformó en un río. Las calles inundaron, hubo que cortar una carretera regional, pero esta mañana todavía se notaban los efectos de esa riada. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Agencia de Meteorología no había previsto un episodio de este nivel. Hoy sí activa la alerta por tormentas en El Bierzo y en Sanabria. Es la imagen de portada en nuestro informativo de jueves 27 de septiembre, el día en que ha tomado posesión la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Entre sus retos vuelve a estar la modernización de los regadíos. Tenemos que modernizar, seguir modernizando regadíos, controlando los consumos, reordenando los usos, respetando siempre el régimen de caudales ecológicos y las restricciones para la sostenibilidad de los acuíferos. Desaparecen puestos como los de calculistas o empleados de silos y se reducen los puestos de auxiliares. Son algunas de las novedades de la nueva relación de puestos de trabajo de la Administración regional que acaba de aprobar hoy el Consejo de Gobierno. Leticia Sánchez. Son puestos que habían quedado obsoletos con la desaparición de las máquinas de escribir o la llegada de potentes programas informáticos. Por el contrario, aumentan los trabajadores sociales, los inspectores de consumo o los funcionarios del cuerpo financiero. El Ejecutivo busca además aumentar la flexibilidad. No tiene lógica es que haya personas que tienen una sobrecarga de trabajo durante una parte del año y la otra no tengan actividad y que, por el contrario, haya otro grupo de personas que le ocurre justo lo contrario. La Universidad Online Isabel I de Castilla, con sede en Burgos, matriculó en un máster 10 veces más personas que las que tenía autorizadas. El Consejo de Universidades ha cerrado este máster por carecer de personal para ofrecer este título online. El Gobierno ni tan siquiera ha intervenido. Simplemente el Consejo de Universidades no ha renovado el máster. Pedro Duque ha tenido que responder este mediodía a las informaciones publicadas que siembran la duda sobre la sociedad patrimonial que creó con su mujer para adquirir un chalet. Una fórmula, por otra parte, habitual y legal, y así lo ha afirmado el propio ministro. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que desde luego puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Y en este informativo nos vamos a ir también hasta Salamanca, donde han detenido a uno de los fugitivos más buscados de Europa, condenado por violar a la hija de su pareja. La Policía Nacional detuvo a Esteban Vacas García en la casa de su madre, en el barrio de Pizarrales, en Salamanca. Llevaba en busca y captura desde el año 2007, cuando no ingresó en prisión para cumplir la condena de 14 años por violar a una menor. Salamanca, que es noticia por otro asunto totalmente distinto. Estos días acoge uno de los mayores foros sobre innovación en el mundo farmacéutico. Esta mañana el ponente ha sido el investigador Batarroya. Es uno de los máximos expertos en vacunas y creador de la que puede ser la cura definitiva de la malaria. En Salamanca ha anunciado que el próximo año va a estar lista la nueva y perfeccionada vacuna contra esta enfermedad y que estará basada en una síntesis química, no biológica. Eso es una ventaja enormemente grande. Entonces la gente siempre me pregunta, ¿por qué ganaste? Los únicos que hemos aplicado el concepto de las vacunas químicamente hechas, como le dije, al nivel atómico, punto, ¿ya? Del sistema inmunitario nuestro y el de los microbios. Había hecho sol todo el día, pero de repente se nubló y empezó a llover de una forma desatada. En apenas media hora cayeron 54 litros por metro cuadrado. Inundó Cuéllar y discurrió aguas abajo hasta inundar la localidad cercana de Vallelado. Carreteras cortadas, campos y calles inundadas e imágenes
impactantes de las que hoy todavía se sigue hablando en ambas localidades. Nos vamos hasta una de ellas, hasta Vallelado. Carlota Muro, cuéntanos cómo está hoy la localidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, continúan los trabajos de limpieza y se les prometen bastante duros a los vecinos porque, como pueden ver detrás de mí, esta ha sido una de las zonas más afectadas. Queda todavía mucho por hacer. Los trabajos de limpieza comenzaron anoche cuando los vecinos salieron pala en mano a la calle para limpiar tanto calles como viviendas, garajes, bodegas totalmente inundadas, para la que ya ha sido calificada como la tormenta más fuerte de los últimos años. Los vecinos, todavía hemos podido hablar con alguno de ellos, continúan con el susto en el cuerpo. Nosotros, toda la bodega está completamente inundada y ahora pues a limpiar y bueno, pues a dar pena porque muchas cosas que teníamos pues no valen para nada, pero bueno. No. Todo hecho un desastre, una pena, pero bueno, siempre teniendo que agradecer a toda la gente del pueblo que ayer estuvo aquí. Pues barro, mierda y asquerosidad, pero bueno, es lo que hay, a limpiar y lo que mejor se puede hacer. Así amanecía la localidad de Vallelado. La caprichosa meteorología le sorprendió ayer con una fuerte tormenta que arrasaba con todo a su paso. Sí que vimos que había tormenta, que había rayos, empezaron a caer 4 gotas, pero en cuestión de media hora empezó a alarmarse ya el pueblo porque vimos esta zona de aquí que se ve, que es el arroyo, ya venía como un mar. Aun con el susto en el cuerpo, los vecinos se han puesto manos a la obra para achicar el agua que obligó a cortar la CL 602 y los accesos de Íscar y Chañe, dejando incomunicados a los vecinos. En la villa de Cuéllar el agua llegaba también hasta la carretera, sorprendiendo a los conductores. Una tormenta que ya ha sido calificada como la más fuerte de los últimos años y que deja ahora a los vecinos la dura tarea de hacer que todo vuelva a la normalidad. También llovió muchísimo y provocó problemas en Valladolid. El tremendo aguacero taponó las alcantarillas del polígono de San Cristóbal. Fueron necesarias actuar en varias calles. Hubo también problemas en sótanos y en algunas plantas bajas. Tras la actuación de la Policía Municipal, la situación del tráfico recuperó la normalidad. Por exceso y por defecto, la Confederación Hidrográfica del Duero trata de regular todas las masas de agua para equilibrar el abastecimiento. Hoy la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha sido presentada públicamente en la delegación del Gobierno en Valladolid y ha manifestado su preocupación en parte por el mal estado de ciertos acuíferos. Licenciada en Ciencias Químicas, Cristina Danés promete someter a cuidados intensivos a los acuíferos, las masas de agua que no vemos bajo el suelo. 6 de las masas se encuentran sobreexplotadas, es decir, que las extracciones son superiores a los recursos renovables, con lo cual su gestión no es sostenible, evidentemente, y 12 están en mal estado químico. En cuanto a los ríos y embalses, 6 de cada 10 de la cuenca dice estar en buen estado y buen potencial ecológico. El reparto equilibrado del agua después será otra de sus tareas. Seguir modernizando regadíos, controlando los consumos, reordenando los usos, respetando siempre el régimen de caudales ecológicos. Las aguas del Duero tienen que seguir siendo motor de desarrollo rural. En eso ha hecho hincapié la delegada del Gobierno. Porque el Duero también es un arma cargada de futuro para combatir la despoblación. De tu formación, Cristina, de tu experiencia, de tu capacidad de empatizar con esta tierra y con sus habitantes, del diálogo con todos los colectivos que miran con respeto al Duero. Esperamos grandes cosas. Además, ha anunciado que este año se firmarán 6 nuevos convenios con otras tantas comunidades de regantes para que entre 2020 y 2022 se modernicen 12.000 nuevas hectáreas que beneficien a 3.000 agricultores. La inversión será de 80 millones de euros. El excesivo calor de este mes de septiembre ha estropeado una cosecha de girasol que se presentaba excelente. En Ávila ya han comenzado la recolección y a las consecuencias de esas altas temperaturas se une también la caída de los precios por la entrada en el mercado de productos de Ucrania. Aunque la cosecha de girasol se preveía buena en esta campaña, algunos factores como el retraso en la siembra debido al exceso de lluvia en primavera han afectado también al nacimiento de la planta. Este año hemos sembrado esta tierra precisamente para el 25 de mayo y bueno, ya ves cómo está, un poco despoblada por la nacencia, porque luego también el verano no nos ha ayudado con aguas
y ha sido el resultado. A estos problemas se suma la caída de precios debido a la importación de pipa proveniente de países del este, sobre todo de Ucrania. Se está hablando de 311 euros la tonelada, bajo el eco. Luego te descuentan por grasas, te descuentan por mierda, te van descontando y al final pues se te queda casi en 300, 290 euros. Con lo que muchos agricultores no cubren los costes de producción. Así las cosas, y aunque el agricultor de la Moraña abulense se resiste a dejar de sembrar girasol por la escasa posibilidad de cultivos alternativos, tal vez esta cosecha, muy aceptable en principio, se vea tumbada también por los vientos. La próxima semana ya se va a generalizar la vendimiento a Castilla y León y los bodegueros esperan una buena cosecha, mejor por lo menos que la de 2017. Sin embargo, esta campaña ya se ha detectado otro problema. No hay jornaleros, así lo ha transmitido la consejera de Agricultura esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Hay un problema porque no se encuentra mano de obra para trabajar en la vendimia. Es curioso, el Bierzo fue la primera que lo determinó y me consta que hay otras denominaciones de origen que están teniendo problemas porque, lógicamente, se está planteando como una actividad laboral, por lo tanto, vinculada al alta en la Seguridad Social y al contrato laboral. Y hoy se ha presentado de forma oficial la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León. Este organismo nace impulsado por CECALE para agrupar a todos los empresarios de porcino de la comunidad. El sector más importante de la ganadería de Castilla y León factura 900 millones de euros al año y genera 15.000 empleos directos. Exporta más de la mitad de lo que produce fuera de España. Están a favor de las grandes granjas y en contra de las críticas que les acusan de contaminar el aire. Esas voces que nos dicen que somos contaminantes, que ensuciamos el aire, cuando comparas datos te das cuenta de que eso no es así, sino todo lo contrario, que por el tamaño de nuestras granjas podemos implementar tecnologías en lo cual eso se queda muy reducido. En esta granja de Cubo de la Solana, en Soria, las medidas de seguridad se extreman. En las cercanías, ningún indicio que nos haga pensar que estamos en una granja de cerdos. Abren sus puertas a los medios, cansados de informaciones que cuestionan su impacto sobre el entorno. El sector porcino pasa a la ofensiva. Me interesaba que tuvierais un testimonio en directo de cómo funciona una granja, qué impacto tiene en el medio ambiente y cómo repercute tanto en olores como en el aspecto visual. Es decir, efectivamente no huele. El sector movió el pasado año 15.000 millones de euros en España. Desde ICEPOR no ven, como dicen los críticos, que afecte a la actividad turística. Que es una actividad, el porcino, el sector primario, la agricultura, la ganadería, es una actividad que puede convivir perfectamente con otras iniciativas, como pueden ser el turismo. La explotación abrió sus puertas hace 2 años tras una inversión de 6 millones de euros. Con 2.685 cerdas no quieren oír hablar de macrogranjas y defienden que su modelo cumple las normativas vigentes en términos medioambientales, como la polémica gestión de purines. Cumplimiento a rajatabla de la normativa española y un modelo de desarrollo sostenible. Junto con el juicio de la opinión pública, en los últimos tiempos también preocupa la propagación de la peste porcina africana. El Consejo de Universidades clausura un máster online de la Universidad Isabel I de Castilla, con sede en Burgos, por matricular 10 veces más alumnos que los que tiene autorizados. Se trata del máster para habilitar a profesores de secundaria y de formación profesional. La Universidad Isabel I asegura que el Gobierno no ha cerrado el máster online para profesorado de secundaria, que simplemente no se ha renovado, y esa decisión ya la han recurrido a la Audiencia Nacional. El Gobierno ni tan siquiera ha intervenido. Simplemente el Consejo de Universidades no ha renovado el máster. El Gobierno no ha cerrado ningún máster. Quien ha detectado la situación y quien actúa con absoluta independencia y además con un control absoluto y técnico de lo que es la implantación de los másters en Castilla y León es la Agencia de Evaluación. Son declaraciones que ha publicado El País. Insisten en que la universidad multiplicó por 11 el número de alumnos autorizados. Desde el centro niegan totalmente esta información. Todos los años le comunicamos a la Consejería
las plazas que vamos a ofertar y a final de año, todos los años, las plazas que hemos tenido. No hemos tenido ni un solo problema. Añaden además que ya recusaron el pasado 11 de septiembre a la Consejería de Educación por el comportamiento que la Agencia de Calidad de Castilla y León está teniendo contra ellos. Esto no obedece más que a una reacción de la agencia que está perdiendo los procedimientos legales y además ha sido recusada por nosotros. Desde la universidad transmiten tranquilidad con el tema. El foro de consejos sociales de las cuatro universidades públicas de la comunidad se ha reunido hoy en León. Es la tercera edición de este encuentro en el que se analiza la actualidad de las universidades y que hoy se ha centrado en el mecenazgo como parte fundamental en el futuro de la financiación privada de las universidades. Pretenden impulsar tanto el avance en la legislación como en la fiscalidad para hacer atractiva esta figura en el mundo empresarial. Yo creo que sí tiene interés, pero también hay que darle esas facilidades de carácter fiscal que se pueda aprovechar de las ayudas que llevan a cabo. A iniciar pautas generales, pautas que vayan marcando un camino desde donde los propios consejos podamos iniciar algún proyecto y demandar esa ley de mecenazgos que tanto se va necesitando. La Junta y el Ministerio de Ciencia han aprobado un nuevo convenio de colaboración para el Centro de Investigación de la Evolución Humana para el periodo 2018-2021 con un presupuesto de 13 millones de euros. Ha sido uno de los asuntos del Consejo de Gobierno que ha aprobado hoy también, Leticia Sánchez, buenas tardes, una nueva relación de puestos de trabajo para los funcionarios. Sí, buenas tardes. No se actualizaba desde hacía 20 años y algunos puestos de trabajo ya carecían de sentido. Además, se mejora el salario de las categorías más inferiores y se reducen 371 puestos de libre designación. Entrará en vigor el próximo lunes y supondrá una organización más flexible de la Administración de la propia Junta. 20 años después se actualiza la relación de puestos de trabajo de los 16.800 funcionarios. No tiene lógica es que haya personas que tienen una sobrecarga de trabajo durante una parte del año y la otra no tengan actividad y que, por el contrario, haya otro grupo de personas que le ocurre justo lo contrario. Se reducen los puestos de libre designación que pasan de 1.200 a 880 y se introducen mejoras de sueldo para 1.400 puestos, lo que supondrá 1,7 millones de euros. Además de este acuerdo, el Ejecutivo ha aprobado un nuevo convenio con el Ministerio de Ciencia para el Centro Nacional de Investigación Humana, por valor de 13 millones hasta 2021. De más de 82,6 millones de euros en lo que va y de actividad del centro y hasta el año 2021. El centro trabaja en 59 proyectos de investigación, entre ellos algunos internacionales en Asia o África. Además, la Consejería de Familia actualiza la ley del voluntariado para facilitar la participación ciudadana. Se introducen nuevos conceptos como el voluntariado intergeneracional o familiar y los mayores de 12 años y menores de 16 necesitarán autorización de sus padres. Y en esta rueda de prensa, la portavoz ha ofrecido los últimos datos de turismo rural. En agosto, Castilla y León se ha vuelto a colocar como líder en este tipo de turismo. Aumentan respecto al mismo mes de 2007 más del 14% el número de viajeros y más de un 10% el de pernoctaciones. Larga reunión esta mañana de los sindicatos mineros en el Ministerio de Industria. Comenzaba a las 11:30 y parece que va para largo. Tras presentar la semana pasada su propuesta para la continuidad del sector, hoy no esperan otra cosa que no sea un acuerdo. Antes, a las 9, el secretario de Estado de Energía aceptaba la propuesta sindical de crear un grupo de trabajo con los ministerios implicados para frenar el deterioro del tejido industrial. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero.
Hace una semana entregaron al Ministerio su propuesta, flexibilidad para que las empresas mineras puedan devolver las ayudas a plazos o un plan social en 2 fases hasta diciembre y a partir de enero. Hoy, insisten, no consienten más demoras en el acuerdo. Cuanto primero empecemos a redactar y pasemos a la firma, mucho mejor para todos, porque si no nos va a coger el toro y al final ni habrá acuerdo, ni habrá firma, y los trabajadores quedarán en la calle y las empresas acabarán cerrando. Además, consideran acuciante que se dote al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras que tenga vigencia hasta 2027. Y a la vista de la composición del mix energético de estos días, defensa de una participación suficiente del carbón nacional como respaldo y estabilizador de precios. Si ese carbón sigue presente, ese carbón tiene que ser nacional, con lo cual hay que ponerse, como decía, a trabajar manos a la obra para que cuanto antes podamos llegar a una solución y despejemos todas las incógnitas que todavía tenemos. Antes de este encuentro, los responsables de industria de UGT y comisiones obreras proponían al secretario de Estado de Energía la creación de una mesa de trabajo conjunta con industria y transición ecológica para mantener y generar empleo de calidad. La primera reunión podría ser a principios de octubre. Cerca de 40 empresas componen el clúster de minería que se ha conformado hoy en León, un proyecto que nace con vocación internacional para buscar nuevas oportunidades de mercado en el sector y puestos de trabajo. Las empresas que lo componen aunarán esfuerzos para potenciar la investigación y el desarrollo en el marco de la minería sostenible. Ese no se deslocaliza, hablando de deslocalizaciones. Ese nos lo da la tierra y seríamos unos ingratos si no empezáramos a mirar o siguiéramos mirando con más, si cabe, devoción, ahora que lo necesitamos, al recurso que nos da este entorno, que nos da la tierra, el recurso mineral, el recurso endógeno. Poner eso en valor es fundamental. Los depósitos de los castellanos y leoneses en los bancos ascienden a 65.500 millones de euros y superan las cifras anteriores a la crisis. Sin embargo, los créditos concedidos se quedan en 44.500 millones de euros, lo que supone 20.000 millones menos que antes de la recesión. Así lo han puesto de manifiesto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la inauguración de la nueva sede de Caja Viva, Caja Rural, en Burgos. Herrera ha resaltado el modelo cooperativo de las cajas rurales como ejemplo de su éxito. Somos de esta manera la segunda comunidad de España con menor ratio de créditos sobre depósitos y lo que es preocupante, somos y estamos entre las primeras que exportan más ahorro a otros territorios en los que ese ahorro sí se está aprovechando para generar actividad, empleo y riqueza. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha iniciado hoy en Salamanca su campaña ¿Qué Castilla y León hacemos? Con ella busca recabar sugerencias y propuestas de cara a su programa electoral. Hoy ha centrado estas medidas en la urgencia de ayudar a los autónomos y en especial al pequeño comercio. Esencialmente la defensa de los autónomos. Aquí en Salamanca el mes pasado se han perdido 122 autónomos. Nosotros vamos a propugnar una ley de segunda oportunidad para pymes y autónomos de cara a reflotar los negocios que atraviesen por dificultades y también medidas como restringir la apertura de grandes centros comerciales en domingos y festivos y limitar su proliferación, ya que eso perjudica mucho al pequeño comercio. Y en Madrid, primera reunión institucional del Gobierno de Sánchez con las comunidades autónomas para abordar la despoblación y cumplir el compromiso de la Conferencia de Presidentes del año pasado. La ministra de Política Territorial quiere hacer del reto demográfico una cuestión de Estado. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿En qué se ha avanzado en este encuentro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno acelera el trabajo para tener la estrategia frente al reto demográfico antes de esta primavera. Hoy, con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, ha establecido un calendario de trabajo que pasa por reuniones mensuales hasta el mes de diciembre. Es una prioridad absoluta de este Gobierno, ha destacado la ministra de Política Territorial, que debe buscar como objetivo vertebrar el mapa de España y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Para Castilla y León, garantizar esta igualdad debe pasar porque la financiación autonómica tenga en cuenta los criterios de envejecimiento y dispersión. Carlos Fernández Garrido también ha pedido que se lleve esta cuestión a Europa y que se tenga en cuenta en cada política que se implante desde el Gobierno.
Es muy importante para nosotros que se garantice la igualdad de acceso a las telecomunicaciones entre el mundo rural y urbano, como es muy importante que se apoye el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes en el mundo rural, o es muy importante también para nosotros que todas las medidas, sean cuales sean, tengan en cuenta el hecho rural y el hecho demográfico. No hay caso. Esa es la contestación de Moncloa al último caso que salpica a un miembro del Gobierno, esta vez a Pedro Duque, al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. El periódico digital OK Diario publica hoy que el exastronauta habría adquirido este chalet de lujo en Javia a nombre de una sociedad patrimonial con su mujer. El ministro ha explicado hace unos minutos que su mujer y él han sido escrupulosos con el pago de impuestos y que la sociedad se hizo porque ambos vivían prácticamente todo el año fuera de España. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Es completamente legal, estoy siempre al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde, en este caso, se puede interponer ninguna cuestión de ética. Asegura que ha hablado con Pedro Sánchez y que tiene todo su apoyo, pese a que en su día Pedro Sánchez llegó a decir que si alguien de su entorno político utilizaba esta fórmula, quedaría fuera del Gobierno. Podemos, PP y Ciudadanos han pedido que Pedro Duque comparezca en el Congreso y mira también al presidente de Gobierno, a quien reclaman coherencia. Pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. El señor Sánchez debería de dar explicaciones si sigue manteniendo el criterio que le llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido, o si, por el contrario, nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez. Una mujer ha sido hallada muerta esta madrugada en Torrox, en Málaga. Sería la quinta víctima por violencia de género en lo que va de semana. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ve positivo que se incrementen las denuncias por violencia de género para permitir una mayor protección a las víctimas. Esta mañana se reunía en Valladolid con la coordinadora de mujeres de la capital para trabajar de forma conjunta y animar públicamente a que afloren todos los casos. La lucha contra la violencia de género, asegura, siempre está en el orden del día. Las mujeres tienen que perder el miedo a denunciar su situación. Las comisarías, los puestos de los cuarteles de la Guardia Civil están esperando a que crucen esa puerta, porque en ese momento toda la sociedad institucional, sociedad civil, estamos esperando para acompañarlas, para que salgan de ese infierno. Fue condenado a 16 años de cárcel por violar a la hija de su pareja, entonces menor de edad. Sin embargo, se dio a la fuga en el año 2007 sin llegar a entrar en prisión y desde entonces se había convertido en uno de los prófugos más buscados en Europa. Finalmente, la Policía Nacional le ha detenido en el barrio de Pizarrales, en Salamanca. Llevaba más de 3 años escondido en la casa de su madre. En la calle del Coral, en el domicilio de su madre. Allí permanecía oculto en un habitáculo que se había preparado en la cocina Esteban Vacas García, condenado por abusos sexuales a la hija de su pareja a 16 años de cárcel. Nunca entró en prisión, ya que se fugó en 2006 aprovechando el recurso presentado por su defensa contra la primera sentencia. Se inició un intenso operativo de búsqueda que acaba aquí. Más de 10 años de intensa búsqueda por parte de distintos efectivos policiales y el rastreo acababa justamente aquí, en la calle El Coral, en el barrio de Pizarrales de Salamanca, donde vivía su madre y donde ha permanecido oculto durante los últimos 3 años. La policía destacaba que tenía en los últimos tiempos indicios más que suficientes de que se encontraba en la zona y finalmente pudo proceder a su detención. Se intuía que podía estar y que podía estar en una zona concreta de Salamanca y bueno, pues al final las investigaciones que han llevado a cabo tiempo anterior, semanas anteriores, pues han dado su fruto.
Durante los últimos meses el seguimiento comprobó que el fugado no tenía ninguna propiedad a su nombre ni participaba en ninguna actividad económica, hasta que las pistas llevaron a su casa natal, donde sigue viviendo su madre, y que únicamente abandonaba a altas horas de la madrugada. Tras ser detenido, Esteban Vacas ha ingresado directamente en prisión. Apoyo del Atlético Bembibre a su jugador Lucho, a pesar de que la jueza ha procesado a este exjugador de la Arandina por un delito de agresión sexual a menores. Su equipo, donde juega desde principio de temporada, apela a la presunción de inocencia para defender al jugador. El Atlético de Bembibre se te queda fuera totalmente de la polémica que tiene el chaval con él, es decir, nosotros creemos en la presunción de inocencia, evidentemente que en este país todavía existe, y nosotros aparte solamente pensamos en Lucho como jugador del Atlético de Bembibre. La Marcha Internacional por la Paz, Peace Run, ha llegado hoy a Burgos. Se trata de una iniciativa que nació en Nueva York hace 30 años y que ayer uno de los máximos expertos en sectas ponía en entredicho en este mismo informativo. Hoy en Burgos han hecho entrega de una antorcha en el ayuntamiento como símbolo de hermandad con la ciudad, y al ser preguntados los organizadores por las acusaciones que les tachan de tener intereses oscuros, aseguraban no tener constancia de esas críticas. Lo mejor para comprobarlo es hablando directamente con nosotros y viendo qué es lo que hacemos, o llamando a los colegios. Podéis llamar a los colegios, contrastar y ver que detrás solamente es lo que hay es un sentido de paz y de armonía en el mundo y nada más. La Policía Nacional ha registrado 7 pisos y ha detenido a 14 personas en el barrio de La Inmaculada, en León capital, en el marco de una macrooperación antidroga. Tiene más detalles desde León, Roberto Núñez. Una operación que llevaba realizándose varios meses desembocaba en esta intervención que tenía lugar a primera hora del día de ayer en el barrio de La Inmaculada, en León capital, y en la que el grupo del Operativo Especial de Seguridad y la Unidad Canina entraban en 7 pisos en los que tenían sospechas de que se realizaban actividades ilegales relacionadas con un delito contra la salud pública. Se detenía a 14 personas en estos supuestos narcopisos que pasaban a lo largo del día de hoy a disposición judicial en una operación que todavía continúa abierta. Encaramos ya la última parte de nuestro informativo con un libro de recuerdos. Lleva por título La década prodigiosa, aunque en realidad aborda situaciones traumáticas. Son las memorias de un niño de la República, la guerra y la posguerra. Son los recuerdos de Remigio Hernández Morán, catedrático en latín y griego, que con 88 años hace memoria de cómo vivió en los años, entre los años 1932 y 1942. Una década humanamente muy complicada. Recuerdos que ayudan a enriquecer la historia. En el caso de España, el hecho traumático es la guerra civil. La guerra civil y las consecuencias de la misma, el franquismo. Lo que pasó en la guerra y lo que pasó después de la guerra. Y por eso los historiadores han insistido en que es imprescindible tener en cuenta la memoria de las generaciones vivas. 1.680 matrículas en total, 436 nuevas y un incremento en todas las titulaciones que desde la Universidad de Valladolid quieren poner en valor. Es el titular del inicio del curso universitario en el campus de Palencia. La lección inaugural de esta puesta de largo ha corrido a cargo de José María Pérez Peridis, desde el pasado año doctor honoris causa. En su discurso ha hecho una apuesta por la tierra. Voy a trasladar el ánimo a los que estudian, sobre todo para que no se vayan, se queden en su tierra, y si se van que vuelvan, porque hay que empezar contando las piedras para poder tocar las estrellas, dijo León Felipe, y voy a venir con ese lema. El futuro de las vacunas pasa por un cambio absoluto en la estrategia de investigación, es decir, pasar de la fabricación de anticuerpos a generar sintéticamente sus moléculas en el laboratorio. Es lo que cree el científico Elkin Batarroyo, que hoy ha participado en el Congreso Mundial de Facultades de Farmacia que se celebra en Salamanca. Allí ha anunciado que está a punto
de presentar con esta fórmula la vacuna definitiva contra la malaria. Descubrió la vacuna contra la malaria hace más de 30 años y aunque fue una revolución científica, lo cierto es que solo pudo alcanzar un 20% de protección contra esta enfermedad. Ahora, Manuel Elkin Patarroyo asegura que está en condiciones de presentar la vacuna definitiva con una eficacia cercana al 100%. Llevo 40 años en eso y ya estamos terminando, pero fueron 40 años. Patarroyo ha cambiado el paradigma de las vacunas, ya que trabaja en la síntesis química de las moléculas, que luego reproduce en el laboratorio. De esta forma, cree que estamos ante las vacunas del futuro, que sirven igual contra la malaria y otros microbios. Ojo que no estoy hablando de malaria, estoy hablando de todos los microbios, ¿sí? De los microbios y las moléculas del sistema inmunitario del ser humano. Entonces es un conocimiento atómico y sus interacciones al nivel de átomo. Eso es profundo, bien profundo. Más de para abajo no queda nada. En el caso de la malaria, de tener éxito, la vacuna beneficiaría a 3.500 millones de personas, protegidas frente a una enfermedad que causa 700.000 muertes al año. El Museo de la Ciencia de Valladolid acaba de estrenar una nueva sala dedicada por completo a las matemáticas. Se convierte así en uno de los pocos museos del país que tiene una sala dedicada a esta ciencia. En ella se plantean muchos juegos que nos permiten conocer de una manera sencilla algunos de los principios matemáticos más complicados que se estudian en los colegios y en los institutos. Con la sala nos vamos. Adiós. ¿Sabían que se puede circular en triciclo aunque las ruedas sean cuadradas? Es más difícil, pero no imposible. Y es algo que se explica al visitar la sala permanente dedicada a las matemáticas que se acaba de inaugurar en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Tiene casi 50 módulos interactivos y la gran mayoría son juegos y experimentos para que comprobemos en primera persona algunos de los principios matemáticos históricos y perdamos el miedo que generalmente tenemos a esta ciencia que tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria. Hemos intentado que siempre el pretexto para explicar dónde están las matemáticas sea el juego que acabo de protagonizar. Aquí se pueden saber cosas curiosas, como por qué las tapas de las alcantarillas son redondas y no cuadradas, o por ejemplo, qué probabilidad tengo de ganar un premio en un concurso con varias respuestas para elegir. Es una sala con un fin educativo claro, donde incluso los más pequeños se pueden entretener. Un niño o niña de 6 años no va a entender casi nada, pero va a jugar y entonces va a hacer eso que hablábamos al principio, cambiar la actitud. Es decir, se le va a quitar de la cabeza esa etiqueta de es que tú no vales para las mates, es que las mates son muy difíciles. La sala combina juegos, puzzles, relojes, espacios para la lógica, la estadística y hasta una habitación con perspectiva. Y todo esto ya se puede visitar.